Bueno, vamos a dar unos instantes y vamos a empezar este espacio que yo siempre les cuento que me gusta mucho hacer, que empezamos en el 2020, este espacio de vivos donde nos vamos reuniendo. En el 2020 siempre compartía yo algún tema que me surgía, que me parecía interesante o bueno, inspirador para todos. Y, y este año, bueno, fui retomando estos espacios que me gustan también porque siento que es un momento donde podemos encontrarnos, conectarnos con muchas personas que bueno, compartimos el camino. Algunos ya me conocen y conocen el trabajo que hacemos, otros se van acercando también a nosotros, así que bueno, este año retomé estos espacios, pero un poco diferente porque en lugar de proponer yo algún tema, eh, abro el momento para que podamos conversar, para que podamos escuchar también nosotros desde ustedes las necesidades que tienen, los temas que les resuenan. Y, y también está abierta la cajita de preguntas a través del Instagram, que muchas nos han llegado. Así que, bueno, hoy voy a empezar con alguna de estas preguntas que tenemos acá. Y bueno, y si ustedes también tienen ganas de preguntar algo, de compartir algo que les en este momento les suene, que sientan que está presente en ustedes, bueno, es una linda oportunidad para transitar esto juntos y bueno, inspirarnos mutuamente. Para mí es un espacio muy inspirador. Así que les propongo primero, antes de ir a las preguntas y a los intercambios, que nos tomemos un instante para poder sentirnos, para poder centrarnos, para crear un espacio en común, un espacio conjunto, que podamos primero hacer contacto, como llegamos hoy a este momento de la tarde. Quizás muchos estén en su casa, otros estén viajando hacia sus hogares o algunos estén trabajando. Bueno, ahora en este presente, en este momento donde están, si es posible, darnos unos instantes para ir hacia esa pregunta interior: ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy cuando me encuentro conmigo mismo o conmigo misma ahora? ¿Cómo registro mi cuerpo también cuando me detengo a sentirme, a entrar más en intimidad conmigo? ¿Cómo siento que está en este momento mi mente? Si siento mi mente más permeable, más relajada, más lenta, o si la mente está todavía muy acelerada o muy repetitiva. Podemos observar cómo nos vamos sintiendo también al registrarnos, al darnos este momento. Solo fueron unos segundos, ¿no?, de poder hacer contacto, de poder sentirnos. ¿Qué cambia en mí cuando me permito este momento, cuando me permito estar conmigo? ¿Cuántas veces necesitamos darnos estos instantes antes de responder, ¿no? O mejor dicho, para poder responder a alguna situación? ¿Cuántas veces darnos estos instantes antes de reaccionar pueden cambiar el curso de las cosas, ¿no? Porque a veces entramos en circuitos de acción y reacción porque estamos muy estresados, muy agobiados,
simplemente respondiendo de modo automático, ¿no? De un modo muy defensivo, en un sentido muy desconectado también. Y cuando respondemos desde ahí, bueno, seguramente no respondemos con lo mejor de nosotros. Entonces, ¿qué cambia, no? ¿Cuánto cambia si nos damos unos instantes para bajar la velocidad y aumentar la capacidad de sentirnos, de estar en contacto? Y quizás ahí de elegir de qué forma quiero responder a esta situación que me trae, ¿no? Otra persona, la vida misma, una situación desafiante, un momento que me sorprende o que de pronto viene una emoción muy intensa, me enoja, me duele, me angustia, ¿no? ¿Cómo es entonces darnos este espacio para poder registrar más profundamente qué me sucede, ¿no? No responder desde emociones muy intensas que quizás no nos conducen a un lugar que elegimos, ¿no? A un lugar eh, más sabio o más amplio desde el cual podemos abordar eso que sucede, tampoco desde la mente exclusivamente, que a veces se vuelve más restringida, muy desconectada, entonces desde la mente podemos a veces hacer cosas de las que nos arrepentimos después, ¿no? Porque no está la cualidad de la emoción que nos permite ser empáticos con el otro o con lo que está sucediendo. Y en general no registramos mucho el cuerpo, así que tampoco en esos momentos son lugares más deshabitados. Así que bueno, observemos cómo estamos ahora, qué cambia, solo unos instantes de centramiento, ¿no? Bueno, y con esto comparto alguna pregunta que nos mandaron al inbox de Instagram. Una pregunta dice, ¿por qué pesa tanto cuidar a mamá? Y me parece súper interesante esta pregunta, porque no sé nada de ese contexto, por supuesto, la persona que lo envió solo nos mandó esa consulta, ¿no? Pero pensaba en la idea del peso, ¿no? Cuando acompañar al otro nos genera un peso, es porque hay algo de esa relación, en este caso de ese vínculo, que no está fluyendo sanamente, que no está fluyendo de un modo adecuado, funcional, natural, ¿no? Entonces, muchas veces con los padres sucede que los hijos tempranamente percibimos, ¿no? Desde pequeños percibimos aquello que pesa en el corazón de nuestros padres, ¿no? Sentimos esos lugares donde ellos quizás extrañan, añoran una presencia de sus propios padres, una buena mirada, el contacto, la cercanía. Y muchas veces acudimos desde chiquitos a calmar ese dolor, a llenar ese vacío. A veces es un vacío de vínculo, a veces es un vacío existencial, como si los padres secretamente, sin usar palabras, dijeran a los hijos, sin vos me muero, sin vos mi vida no tiene sentido, sin vos no sé para qué vivo. Y se establece, ¿no? Como una especie de conversación sin palabras, donde los hijos escuchan ese pedido y a veces dicen, entonces yo me ocupo de tu vacío, yo me ocupo de que te quedes en la vida, yo me ocupo de que tengas un sentido de existencia, yo me ocupo de que te quedes acá. Y de muchas formas, los hijos, por supuesto, esto va variando según el momento de la etapa vital, pero de muchas formas los hijos van quedándose en esos lugares rescatando a los padres, ¿no? De sus propios huecos o vacíos emocionales.
Y cuando se hacen adultos, muchas veces quieren cuidar de los padres como si fueran los padres. Y por supuesto eso pesa muchísimo, porque es un lugar para el que no tenemos fuerza. No podemos ir contra la corriente, ¿no? Como si de alguna manera imagináramos que el río de la vida es un río que fluye hacia el mar, ¿no? Que empieza en un lugar y va siempre en la misma dirección, ¿no? El río no vuelve hacia atrás, ¿no? Y de alguna forma cuando los hijos, y esto nos pasa a todos los hijos en mayor o menor medida, y parte del camino de la vida es descubrir esto y entender cómo es la forma de reposicionarnos y de ser hijos. Parece una paradoja, pero ser hijos no es algo que esté dado. Ser hijos es algo que muchas veces tenemos que conseguir con nuestro trabajo personal, porque estamos fuera de lugar. Somos un río que va a contramano, ¿no? Somos un río que va contra la corriente, que quiere dar hacia arriba. Y necesitamos también desprendernos de esos lugares que por supuesto genera sufrimiento, ¿no? Como la persona que lo escribe dice, ¿cuánto pesa cuidar de mamá? Claramente genera sufrimiento de muchas formas, pero también genera un sentido de un gran poder, porque si un hijo puede darle a sus padres lo que necesitaban sus padres de sus padres, se vuelve más grande que esos padres, se vuelve como los abuelos, ¿no? Entonces a veces es un lugar como omnipotente, todopoderoso, desde el ego, por supuesto, ¿no? Esto no es un lugar genuino, es un lugar en un sentido falso, pero es muy importante también poder sentir el peso, ¿no? Es muy importante poder registrar el malestar, porque ya si hay malestar, hay algo que se puede empezar a problematizar y por ende a buscar caminos de cambio, ¿no? El malestar es un gran aliado de los procesos de cambio. Sin malestar no hay motivación para buscar, para encontrar caminos que sean más vitales, de más fortaleza, de más salud vincular. Entonces, ese malestar, ¿cuánto pesa, no? Ese malestar es un regalo. Y es un regalo poder escuchar ese malestar y es un regalo poder ir en búsqueda de aquello que genere más alivio, ¿no? Y en esto pensaba que a veces el alivio pareciera venir porque tomamos distancia, ¿no? O porque cortamos con una situación que nos parece que es lo que nos produce el malestar, ¿no? Entonces, si cuidamos de una mamá que quizás es muy demandante o nos pide que volvamos a ciertos lugares que nos cuesta mucho salir y que a veces salimos y siempre es una dinámica de por lo menos de dos partes, ¿no? Esto también a veces es complejo porque los hijos con dificultad a veces pueden moverse de esos lugares difíciles y los padres que no tienen de pronto la visión o las herramientas para darse cuenta de las dinámicas que les proponen a los hijos, de pronto se enojan, ¿no? Y como, ¿por qué no estás acá para mí, ¿no? ¿Por qué no seguís haciendo lo que estabas haciendo antes? Que así estábamos bien. Y bueno, entender esto, ¿no? Que a veces para los hijos es una tarea un poco más difícil porque hay que hacer el propio camino y a la vez cuando vienen estas invitaciones a volver a los lugares viejos, resistirse, ¿no? Aceptar que ese es un movimiento saludable, que puede generar culpa. Bert Hellinger hablaba de la sana culpa, ¿no? La culpa por crecer, la culpa por diferenciarnos, la culpa por salir de lugares que son disfuncionales y aceptar esa culpa, ¿no? Aceptar que hay algo de esos movimientos que va a tener ese costo, ¿no?
que la culpa ahí aparece también porque es como una especie de termómetro que nos dice, cuidado, puedes perder la pertenencia. Cuidado, si te mueves de esos lugares puede ser que mamá después ya no te quiera o haya una mala mirada sobre vos en la familia, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Y lo más importante no es que nos pasen cosas o que sintamos emociones que nos generen esos malestares, porque esto es parte de los procesos humanos, de los procesos de descubrimiento, de reposicionamiento. Lo importante es que seamos conscientes de que eso nos pasa y quizás por qué nos pasa. Si sabemos que esto nos está pasando y quizás podemos darle un sentido más grande, ¿no? Más abarcativo, tenemos más fortaleza para sostener también ese desafío, que es poder ser hijos de nuestros padres cuando hemos sido quizás padres de nuestros padres, ¿no? Cuando hemos estado en lugares que no son sanos para nosotros, ni tampoco para ellos, porque lo interesante es que los hijos intentamos llenar ese vacío en el corazón de nuestros padres, pero esa es como una odisea imposible de lograr, porque ese vacío no puede ser llenado más que por la persona que vivió ese vacío, haciéndole lugar a aquello que lo hirió, sintiendo ese sentimiento y aceptando eso que vivió y quizás en su corazón haciendo las paces con la vida o con sus padres que no estuvieron como necesitaba, ¿no? Entonces no es posible en realidad hacer algo por el otro en esta forma, y estamos por otro lado perdiendo nuestro lugar de fuerza, porque cuando como hijos nos ubicamos en ese lugar que no nos corresponde, no podemos ser hijos, no podemos tomar de los padres. Si somos más grandes que ellos, nos vamos río arriba, ¿no? Y si estamos río arriba, no podemos recibir la corriente que nos viene de ellos, como dadores de la vida, como personas que eligieron tenernos en primer lugar, que es el paso más grande, ¿no? Para poder recibir todo lo demás. Y bueno, nos cuidaron, nos dieron lo que tenían, ¿no? A veces más, a veces menos. Pero como hijos no es posible tomar si no estamos en contacto con nuestros padres como tales. Así que creo que eso sería una sugerencia, ¿no? A la persona que escribió por qué pesa tanto cuidar a mamá. Quizás revisar esto, ¿no? Abrirse a su historia, ver si hay algo de esa percepción, ¿no? De que su mamá necesitaba también mucho, quizás a su mamá o a su papá, o que vivió una infancia difícil y que esa necesidad de amor, de mirada, de cuidado, de amparo, ¿no? A veces los padres han vivido infancias de mucho desamparo, entonces los hijos quieren saldar esa deuda, ¿no? Quieren cuidarlos mucho, quieren que no les falte nada, que estén tranquilos, que estén bien, y todo eso está perfecto si lo hacemos desde el lugar de hijos. Porque es sutil el cambio, ¿no? No es que no hay que cuidar de los padres, sobre todo cuando son personas mayores. Claro, es muy importante poder vivir con ellos esa etapa y también sentir que en esa etapa pudimos estar y pudimos acompañarlos, y es una etapa de ternura y de mucho aprendizaje también, ¿no? De cómo es transitar. Quizás, ¿no? Estoy suponiendo en esta pregunta, pero a veces transitar la vejez, ¿no? O transitar situaciones de enfermedad. En un punto los padres cuando viven eso nos enseñan también, ¿no? Como esto te va a venir, más adelante también te va a venir esto. Entonces, dar amor, dar ternura, con respeto, con acompañamiento, es una oportunidad muchas veces de reparar, ¿no? De poder hablar, de poder compartir quizás con otra apertura del corazón, aquello que todavía nos duele como hijos, ¿no?
sea que hay mucha oportunidad en esa etapa, pero es importante vivirla como hijos, ¿no? Aún en momentos donde hay que asistir a los padres que se vuelven como bebés, ¿no? Que hay que quizás levantarlos despacito, a veces ayudarlos en cuestiones tan simples como el alimento, la ropa, o simplemente estar acompañándolos, ¿no? Cómo es vivir eso como hijos, ¿no? Y qué diferente es vivirlo sintiendo que somos más grandes y que podemos enseñarles todo el tiempo cómo tienen que transitar ese momento. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, no hagas, no pienses, ¿no? Entonces, cómo es corrernos de esos lugares y ser hijos, ver la grandeza de esas personas que están transitando un momento que en alguna instancia de la vida también nos va a llegar, ¿no? Están más adelante en el camino y siempre tenemos la oportunidad de aprender y de ver cómo ellos lo están viviendo, ¿no? Bueno, si alguien tiene ganas acá y veo que se van sumando, así que bienvenidos a todos los que están acompañándonos. Si tienen ganas de compartir algo, que veo que están ahí compartiendo algunas reflexiones sobre esto, y quieren hacer alguna pregunta o escribir algún compartir, con mucho gusto también lo tomo. Otra persona preguntaba, ¿puedo constelar el nombre de alguien? Y me parece también hermosa esa pregunta, porque tiene tanto amor esa pregunta, ¿no? Me ha pasado muchas veces que las personas me dicen que quieren constelar por un sobrino, por un nieto, por una hermana, ¿no? Por un hijo, por una pareja. Y hay mucho amor en esa pregunta, hay mucho deseo de ayuda, pero a la vez es importante saber que, esto un poco que hablábamos recién, ¿no? Que nadie puede hacer el trabajo por el otro. Y las constelaciones familiares son muchos, pero puedo decir que además de un encuadre filosófico muy amplio y que sigue desplegándose y sigue desarrollándose y sigue enseñándonos nuevas comprensiones sobre cómo funcionan los sistemas humanos, son también una técnica que puede usarse, por supuesto, entre otros ámbitos en el campo terapéutico, ¿no? Pero a veces se piensa o se ha pensado en algún momento que la constelación en sí misma puede hacer la tarea de modificar algo en el universo interno de una persona o en la dinámica relacional de una familia o de una pareja, como de alguna forma como un elemento mágico, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo funciona y eventualmente podría generar algo así. Todas las teorías sistémicas, todas, mucho antes de que se desarrollaran las constelaciones familiares, coinciden en el hecho de que los universos humanos están atravesados por líneas, por lealtades que, por supuesto, son invisibles en el sentido de que hay una conexión inconsciente entre los miembros de una familia, que es muy potente, que es muy poderosa y que bajo los preceptos de la ley sistémica, cuando hay un movimiento en una persona, en una familia, hay una tendencia, hay una oportunidad a que el resto del sistema pueda generar alguna respuesta a ese movimiento o incluso en algunos casos puedan generarse movimientos de reposicionamiento también, ¿no? Es decir, esto no sucede solo con las constelaciones familiares. Pero para que esto se produzca,
para que haya un movimiento dentro de un sistema humano, tiene que haber una persona que está comprometida con ese proceso y que puede llegar a conmoverse y a sentir tan profundamente esto que está viendo, que está comprendiendo, que está registrando, que en ese movimiento interno, se produce una nueva manera de mirar lo que pasa. Bueno, en fenomenología, ¿no? Esto es lo que también Husserl nombró y mostraba, ¿no? Como esa instancia donde aparece la nueva comprensión, ¿no? Donde aparece realmente la instancia fenomenológica, donde alguien, frente a nuevos elementos, puede reposicionarse y comprender con otra visión algo que le pasaba o algo que le pasa, y eso en sí mismo tiene una gran potencia, porque si podemos reposicionarnos, ¿no? Como a todos les habrá pasado alguna vez, ¿no? Cuando uno piensa una problemática de una cierta manera y de pronto es como a través de una intervención o a través de una experiencia, o a veces estamos en una constelación y alguien habla de algo o ocurre algo en el taller que me conmueve, y esto lleva a una serie de comprensiones que me permiten a mí mirar algo que yo miraba de una cierta forma de un modo muy diferente. Esos son los movimientos que generan cambios. Entonces, no importa tanto si es con una constelación, si es en un espacio terapéutico, si es en una consulta individual, si es escuchando en una clase algo, o escuchando así, de pronto en un vivo, en una charla, en una conferencia, o leyendo un libro. No importa tanto el medio, importa más las capacidades que tenga esa persona en ese momento de mover los elementos que están en su mundo interno. La flexibilidad que haya logrado esa persona para poder moverse dentro de su propio espacio, su propia visión, de poder incluir elementos nuevos y muchas veces soportar la angustia de que estén esos elementos nuevos jugando en esos escenarios internos, ¿no? Entonces, cuando pensamos, voy a volver a la pregunta, ¿no? Que dice, ¿puedo constelar el nombre de alguien? ¿No? Si uno constela el nombre de otra persona, posiblemente no pueda estar tan comprometido como para que todo esto se pueda dar dentro del mundo de esa persona. Incluso si estamos pidiendo un trabajo por un hijo, por ejemplo, que es un afecto muy, muy grande, que queremos seguramente, todos los padres y las madres quieren que sus hijos estén bien, ¿no? Y ahí hago la salvedad que siempre digo, los hijos, digamos que el punto de inflexión que tenemos es que los hijos, una vez que se convierten en adultos, a partir de los 18 años, ya tienen total potestad sobre su vida, ¿no? Y entonces los padres necesitan también respetar esta situación y dejar que los hijos hagan su camino, ¿no? También a veces es importante aceptar esto porque se abre otro tema, pero a veces la ayuda que queremos dar, más que ayudar, obstaculiza, ¿no? Porque cuando queremos todo el tiempo hacer por alguien lo que en realidad esa persona tiene que hacer, en lugar de darle fuerza, le estamos quitando fuerza, porque en el fondo estamos diciéndole, vos no podés solo, me necesitas a mí. Entonces yo estoy acá para hacerlo por vos, porque vos no podés, ¿no? Entonces es muy importante este punto de corte, ¿no? Los hijos adultos tienen su responsabilidad ya sobre su vida y los padres lo que pueden hacer es proponerles, sugerirles, contarles, ayudarles de alguna manera, te acompaño, te propongo a alguien, pero no pueden hacerlo en su lugar, ¿no? Salvo que haya una situación de enfermedad o, bueno, de
distintos tipos de vulnerabilidades que puedan entonces generar que los hijos sigan dependiendo de los padres, ¿no? Pero si no es así, es importante aceptar como padres que nuestro trabajo fue hasta ahí de esa forma, que lo que sigue es un trabajo diferente, ¿no? Lo mismo pasa con la pareja, ¿no? A veces las parejas, bueno, de pronto uno dice, yo sé todos los temas que tenés en tu familia, entonces yo quiero ayudarte y voy a ir a constelar por vos, así estamos mejor, ¿no? Y es una actitud que también, ¿no? Invalida al otro, es el otro el que tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Y ver cuál es el abordaje terapéutico que le ayuda, si considera que necesita ayuda, porque por más amor que haya en esa pareja, si esa persona no está comprometida con su proceso y con su trabajo personal, nadie puede constelar por el otro, ¿no? Entonces, por un lado no podemos constelar por otras personas porque no se va a mover el mundo interno de quien está constelando de manera de generar movimientos de conciencia que abran a campos nuevos, a nuevas formas de mirar eso que pasó. No están los elementos dados, ¿no? Por otro lado, no podemos constelar por otros, salvo en excepciones como los hijos pequeños, porque no estamos respetando la libertad de ese otro, de elegir si necesita ayuda y qué ayuda y cuándo y hasta dónde, ¿no? Y hay casos, me venía recién el recuerdo me acuerdo de una señora que vino una vez con una foto a un taller mío de constelaciones familiares y me decía, esta es mi hermana tiene esquizofrenia y quiero constelar por ella, ¿no? Para ver si una constelación puede aliviarla o puede ayudarla en una enfermedad tan grave y con tanto padecimiento, ¿no? Y fue muy lindo ese trabajo porque en realidad, yo no siempre tomo los pedidos, pero a veces les propongo algo distinto a quienes vienen a pedirme un trabajo, ¿no? Tomo los pedidos porque siento que en esos pedidos hay realmente un movimiento que merece ser honrado, ¿no? Un movimiento que merece ser también respetado y cuidado, porque a veces es difícil, ¿no? Darse cuenta de aquello que a uno le duele, lo angustia, ir a buscar a alguien, acercarse y incluso en un taller de constelaciones los que conocen, es una situación de más exposición, levantar la mano, contar de la propia historia, ¿no? Entonces hace falta mucho coraje también para ir al encuentro de alguien y pedir algo que realmente nos expone tanto. Así que yo en general tomo esos pedidos, pero no los tomo así como vienen, ¿no? Sino que a veces vamos juntos encontrando la mejor forma de conducir esos pedidos hacia lugares que son más sanos, ¿no? Entonces, en el caso de esta señora, pudimos mirar cómo la enfermedad mental, en el caso de esa familia, era una esquizofrenia, la trae un miembro del sistema, pero habla de la familia toda, ¿no? Las enfermedades graves que cambian el destino de las personas, que generan discapacidades o distintas maneras de sufrimiento donde se compromete el desarrollo de la vida, ¿no? de ese ser humano, no tienen una relación directa y única con lo que le pasa a esa persona como individuo, sino que hablan de un modo emergente de todo ese sistema familiar. Entonces a veces cuando viene un pedido que de alguna manera está diciendo yo quiero constelar por alguien, es posible que en realidad trabajemos que tiene que ver con la persona que está haciendo la consulta, este tema que un miembro de su familia carga, lleva, ¿no? Expresa por todos los demás.
Es decir, que se pueden hacer de pronto cambios en el pedido que sí son favorecedores para quien está consultando, ¿no? Cuando acontecen este tipo de enfermedades, cuando hay estas experiencias tan dolorosas, la familia queda totalmente atravesada por la angustia, por la culpa, por el dolor de que un miembro de la familia padece tan terriblemente, ¿no? Y otros siguen adelante y tienen su vida y se casan y tienen hijos y trabajan y tienen profesión, y hay alguien que está toda la vida de pronto internado o con situaciones eh, muy dolorosas y muy difíciles de llevar, ¿no? Entonces hay mucho para hacer en esas familias, pero eso no es constelar por el otro, eso es abrirme a una dimensión más grande de aquello que también me toca, pero que alguien de mi familia expresa, ¿no? Es como decir, bueno, de eso que vos llevas, de esa mochila que a vos te toca llevar, yo miro mi parte, ¿no? Miro lo que también tiene que ver conmigo. Y de esa manera también te respeto, de esa manera también respeto lo que te toca llevar, que, que es parte de lo que se despliega, ¿no? De tu propio camino. Y te puedo acompañar mejor, porque son enfermedades crónicas que requieren mucha asistencia de la familia, y cuando la familia tiene otra mirada sobre el por qué aparece la enfermedad, surge el para qué, toda la familia también puede transitar esa experiencia como una experiencia de crecimiento y que muchas veces logra unirlos y generar mucho más resiliencia, ¿no? Entonces esta pregunta de si puedo constelar el nombre de alguien tiene, como ven, muchas dimensiones, ¿no? Y que quiero rescatar, ¿no? Esto de el amor que hay detrás de esa pregunta, pero que con el amor solo no alcanza, ¿no? Es necesario, además del amor, encontrar formas saludables de relacionarnos, donde también hay un orden, ¿no? En la familia. Parte de ese orden es respetar lo que a cada uno le toca. Parte de ese orden es respetar lo que cada uno elige cuando puede elegir, ¿no? Elegir si hago o no hago una constelación, si voy o no voy a terapia, si esto me hace sufrir o no. Elegir si esto que me hace sufrir no motoriza en mí los mecanismos necesarios para buscar cómo salir de ese sufrimiento, ¿no? Entonces a veces este deseo de salvar, que está detrás de el deseo de constelar por otro, este deseo de salvar va en contra de la relación y a veces incluso va en contra del proceso mismo, porque es importante volver a esto que decía hace un ratito, ¿no? ¿Cómo es la sana ayuda? ¿Cómo es ese buen lugar desde el cual podemos realmente hacer algo bueno por el otro? Y cuando nadie nos pidió ayuda de pronto y es una invasión sobre el espacio del otro, cuando estamos quizás invalidando al otro en esa ayuda porque le damos el mensaje de que no puede por sí mismo, y cuando quizás estamos dando de más y necesitamos volcar esa mirada sobre nosotros, ¿no? Si quiero constelar por otro, ¿y no será que tengo que constelar por mí? ¿No será que se trata de mí y que también tengo que ocuparme de mí? Y bueno, y dejar en libertad del otro que pueda elegir y que pueda buscar aquello que necesita. Bueno, acá tomo una pregunta de ustedes, del vivo, la última. ¿Se puede abrir la puerta a una constelación partiendo de una inquietud sin que en inicio aparezca angustia? Dice Pato. Bueno, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero hay que ver cuál es el motor, ¿no? Cuál es la motivación para pedir un trabajo, para mirar un tema. En general, todo lo que nos lleva a espacios de trabajo personal donde además hay
como decía recién, tanta apertura, tanto compromiso, son situaciones de sufrimiento, diversos tipos de sufrimiento, ¿no? A veces trabajamos, sobre todo quienes estamos estudiando, formándonos en esto, o que seguimos investigando en esto, trabajamos con, bueno, otro foco, ¿no? Que no es solamente mi proceso personal, sino que trabajamos, por ejemplo, dentro de la formación podemos explorar cómo está mi lugar de hija en la familia, cómo estoy como hija. Entonces hacemos ejercicios, ¿no? De pronto miramos la línea de hermanos y vemos el orden, o miramos cómo nos sentimos frente a nuestros padres, o cómo nos sentimos frente a la familia más grande, donde están los abuelos, los bisabuelos, y miramos a todos, ¿no? O a veces hacemos ejercicios donde miramos el país del que vienen nuestros ancestros, o los países, las culturas, y también observamos ahí cómo nos sentimos, ¿no? Qué nos despierta. Son trabajos de indagación personal, ¿no? Tienen que ver también con que quienes estudiamos y trabajamos en esto necesitamos conocer más de nosotros y de nuestro universo personal familiar para poder también aprender y acompañar a otros con más conciencia y con más recursos, ¿no? Entonces ahí, en relación a lo que pregunta Pato, si no es esa la pregunta, podés reconfigurarla ahí, Pato, y escribirla de nuevo, pero sí, claro, se puede trabajar con otras motivaciones, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Con que quizás no hay angustia y sufrimiento, pero sí hay un trabajo de búsqueda personal, o de aprendizaje, o de crecimiento personal, ¿no? Y que también es muy, muy importante, porque, bueno, yo siempre digo que todas las personas en algún momento de su vida tendrían que hacer un tiempo de trabajo sistémico, ¿no? Porque todos tenemos familias, todos venimos de historias familiares, todos venimos de un árbol transgeneracional con, en general, muchas experiencias no digeridas, no elaboradas. Entonces, bueno, en algún momento, si no es la angustia o el padecimiento lo que nos lleva a mirar ahí, bueno, en algún momento viene bien, ¿no? Hacerlo por trabajo personal, ¿no? Hacerlo para estar más libres, para saber más de nosotros, para tener más conciencia, para poder dejar algo distinto también a nuestros descendientes, porque cambia mucho la perspectiva que tenemos sobre la vida, sobre el sentido de los padecimientos o de la enfermedad o de las situaciones difíciles, cuando miramos nuestra historia y la podemos significar con otras maneras, ¿no? Entonces es un aporte, no solamente a la propia vida, sino que es un aporte a la familia también. Bueno, haber trabajado los temas que nos habitan, ¿no? Las historias que nos habitan y que muchas veces no tenemos conciencia. Bueno, y quizás una más, que nos quedan un par de minutitos. Hay otra persona que pregunta algo parecido. ¿Qué dicen las constelaciones familiares sobre los sobrinos? Me resulta un poco específica esa pregunta. No dicen mucho sobre los sobrinos. A veces hay implicancias, si va por ahí. Implicancias del orden de que los sobrinos miran, o algún sobrino puede estar en contacto, en conexión con algún tío, alguna tía, tíos, abuelos también. Si han habido destinos difíciles, si han habido personas excluidas, secretos familiares, ¿no? No sería tanto por el vínculo, sino por el tema. Hay temáticas en las familias que son naturalmente atractivas a generar identificación, a generar repetición, porque son temáticas muy complejas, difíciles, dolorosas. Entonces, bueno, puede ser que a través de ese lazo, como el que están preguntando, tíos y sobrinos, se den este tipo de conexiones. Y alguien dice también si me conviene ir a un taller de constelaciones familiares si nunca constelé. Y yo creo que el trabajo que hacemos en los talleres
es un trabajo que nos llega a todos, ¿no? Que es una de las partes más potentes de esta herramienta, como de muchos trabajos grupales, ¿no? Pero en esta herramienta realmente hay tanta profundidad y tanta precisión en aquellos lugares a los que podemos llegar, ¿no? Emocionalmente, de mucha conciencia, de muchas veces de mucha claridad también, ¿no? Son lugares, además, como muy privilegiados porque surgen temas que no nos imaginamos que tienen que ver con nosotros. O sea, salimos de la novela. Hay otras técnicas grupales que, bueno, muchas veces se basan en el relato que tenemos sobre eso, ¿no? Y surgen otras exploraciones que son también muy, muy ricas e interesantes, ¿no? Pero lo que pasa en una constelación es que uno no se imagina lo que puede aparecer. Y eso en sí mismo es muy potente porque perdemos el control, ¿no? Son lugares que realmente exigen de nosotros una gran apertura, exigen que podamos entregarnos a sentir, a estar en presencia de una situación que nos toca, que nos emociona, que nos conmueve y que muchas veces nos sorprende, ¿no? Y naturalmente, si eso sucede, estemos en el lugar que estemos en un taller de constelaciones, porque esto que cuento puede pasar si soy consultante y hago mi constelación, pero también puede pasar si estuve presenciando el taller, simplemente porque sucedió algo en ese taller que tiene que ver conmigo, con mi historia, me pude identificar, pude resonar, y entonces cuando puedo entrar en un campo de resonancia, lo que pasa ahí me pasa a mí. Ya no es la constelación del otro, ya es mi trabajo. Si yo estoy comprometido con eso que está sucediendo y me puedo abrir, si se abrió un espacio de confianza, de seguridad para mí, y puedo resonar y puedo entregarme a sentir y a ese darme cuenta, es también mi constelación, ¿no? Y yo siempre cuento esto cuando abro mis talleres porque fue mi experiencia también como consultante, como estudiante, bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no? Ya lejos y hace tiempo. Pero a mí me impresionó tanto en esta herramienta. Yo me acuerdo de las primeras veces que venía Bert Hellinger y veía su trabajo y cuánto a mí me tocaba, ¿no? Cada constelación de él, algunas eran muy comprometidas y otras eran de otros, pero yo podía sentir eso que estaba ocurriendo como algo muy humano. No me era ajeno. Aprendí mucho de lo que nos pasa a los seres humanos o de lo que pasa en el universo familiar, en los sistemas humanos, viendo, sintiendo, siendo parte, a veces siendo representante. Cómo de pronto existe, por ejemplo, este amor, ¿no? Entre las personas que han muerto y los vivos. Yo estoy viva, no sé cómo se siente estar muerto, no lo sé, pero he representado a un hijo que ha muerto y he sentido una gran conexión con los que estaban vivos y un gran alivio cuando me dejaron ir, ¿no? O he sido una ancestra que quedó en Europa y he sentido mucho dolor y mucho alivio cuando me miraron, cuando me reconocieron, cuando me dijeron que había tenido sentido mi padecimiento, que no había sido en vano, que la vida siguió, que había nietos y bisnietos que también eran parte de mí y yo parte de ellos, ¿no? Son lugares tan preciosos, ¿no? Tan íntimos de alguna manera, porque todos tenemos eso dentro nuestro, ¿no? Sobre todo nuestro país está cargado de esas historias. Entonces, cuando nos conmovemos, cuando estamos ahí mirando en el Zoom, ahora que yo trabajo mucho por Zoom, o sentados en la silla del salón, ¿no? Y podemos sentir con el otro esto que naturalmente resuena en nosotros, eso que resuena en nosotros, que nos conmueve, ya es nuestro. No nos conmueve por el otro, nos conmueve porque el otro despertó algo de mí en mí. Y ese es el regalo, ¿no? Entonces, sí, podemos ir a un taller aunque nunca constelamos,
No conviene constelar por primera vez si voy a un taller, sino que conviene mirar, conviene resonar, conviene darme cuenta cómo funciona la herramienta, cómo me siento en relación a la herramienta. Como yo digo siempre, es como mover la tierra, ¿no? ¿Vieron cuando uno tiene que sembrar flores o la huerta? Bueno, no tira las semillas en la tierra dura, ¿no? Bueno, movemos la tierra, le damos aire, la preparamos. Recién ahí entregamos las semillas, ¿no? Una constelación es un movimiento profundo y la podemos aprovechar más, podemos comprender más de qué se trata eso que se muestra ahí. Si tenemos, ¿no?, más espacio, más experiencia, si hemos podido estar, sentir, transitar, hacernos preguntas, emocionarnos, ir a casa y pensar en esa constelación, pensar en tal abuela que nunca supe mucho, de dónde viene esa rama que no me contaron, en ese hermano que mi mamá perdió el embarazo y que nunca pensé que me sintiera tan conectado, en esa pareja anterior que dejé hace tanto tiempo y que ahora volví a sentir, qué importante fue para mí, cuánto cambió mi vida, cuánto amor había ahí, nunca le agradecí, ¿no? Tantas cosas que se abren en los talleres, ¿no? Son tan reveladores y creo que para mí esa es la potencia de este trabajo. No es tanto lo que se hace en una constelación, que también es muy bueno, es eso, es como todo lo que uno puede vivir en esa tarde. A veces son unas horitas, una tarde, ¿no? Y cuánto de nosotros se mueve, que después podemos llevar a nuestra terapia, a nuestro trabajo personal, seguimos investigando, indagando, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo que decía hace un ratito, ¿no? En relación al proceso. Todo eso es valioso y sobre todo es potente si nos permitimos hacer un proceso. A veces se toman las constelaciones familiares como si fuera un atajo, ¿no? Como que no hay que hacer el proceso, ahí voy a hacer una constelación, alguien se ocupa de todo ese lío que está en mi familia en ese ratito, que bueno, el facilitador hace cosas y la gente en los representantes y el campo se mueve y se resuelve algo y yo estoy ajeno y me voy de ahí y bueno, y el campo hizo lo suyo y mi vida va a cambiar. Eso es un mal uso de la herramienta para los facilitadores que lo proponen así. Es un mal uso de la herramienta, donde después se miran mal a las constelaciones familiares porque se la proponen de un modo poco serio. Eso es una pena y hace daño al trabajo. Y por otro lado, es una falta profunda de compromiso con el trabajo personal. Eso no es posible. Es importante comprometerse. No hay nada en nuestra vida que pueda cambiar si no tenemos compromiso con eso. Y quizás si no podemos tener compromiso, ese es el primer punto para ver, ¿no? ¿Por qué no me puedo comprometer con hacer cambios para mí? ¿Por qué no puedo quedarme en eso que me conmueve, en eso que me duele, en eso que me da miedo? ¿Por qué quiero irme, ¿no? ¿Por qué quiero que alguien lo haga y no hablar de eso y retirarme como si no fuera mío? Así que bueno, creo que eso sí es importante, ¿no? Comprometernos con el proceso. Ese proceso es el que trae los frutos y es cierto que el proceso exige, que el camino no es fácil, pero está lleno de momentos preciosos, ¿no? De mucha autenticidad, de mucha vitalidad, de mucha creatividad y conexión con y valiosos, ¿no? De nosotros mismos y de otros. Eh, es muy hermoso el proceso y el camino, pero es muy exigente también. Eso también es cierto y lo es en cualquier ámbito, ¿no? Quiero decir, no solo en constelaciones familiares, cualquier espacio de indagación o de revisión personal requiere que abramos la puerta, ¿no? Si nosotros no abrimos la puerta para que algo entre a nuestra vida, algo nuevo entre a nuestra vida interna y bueno, y podamos mirar eso que nos ha dolido, eso que quedó tapado, negado, oculto, silenciado, disfrazado a veces por nosotros mismos, ¿no? Por toda nuestra historia. Si no nos permitimos abrir esa puerta y estar ahí
con eso que nos cuesta, no hay cambios duraderos y sostenidos en el tiempo. A veces hay movimientos, ¿no? Como algo empieza a cambiar, pero después es tan fácil volver a la repetición. Es un mecanismo tan humano y es difícil sostener lo nuevo, ¿no? Pero es posible, es necesario y sobre todo tiene más fuerza sostener los movimientos nuevos cuando tenemos conciencia de cómo se gesta la repetición, de qué nos ata la repetición y de cómo podemos también, a veces con otros, ¿no? Y ahí también el poder de los trabajos grupales y sobre todo de los espacios de formación, ¿no? Los espacios de formación son grandes catalizadores de procesos, ¿no? Siempre las formaciones donde somos tantos que estamos comprometidos y estamos trabajando juntos, ¿no? Más allá del fin que le demos después a eso que aprendemos, es en sí un viaje de mucho cambio, de mucha transformación y crecimiento personal, porque se sostiene un proceso, ¿no? Se comprometen todos en un grupo a un proceso y es un proceso individual y es un proceso conjunto, colectivo. Entonces creo que es una metáfora esta, ¿no? Del viaje. Y en esta mirada, el viaje también es necesario. No hay cambio si no es a través de ese viaje interno. Bueno, vamos llegando al final. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Gracias por las preguntas inspiradoras de quienes estaban en el vivo, también las que nos mandan a nuestra cajita de Instagram. Este viernes, mañana viernes 15 de 17 a 20 horas, voy a estar dando un taller online por Zoom de constelaciones familiares, donde voy a estar trabajando especialmente con la temática de la abundancia, ¿no? De qué nos pasa, que a veces nos desconectamos de aquello que puede crecer, que puede prosperar, nos encontramos en situaciones de pérdida, de repeticiones diversas, ¿no? Nos va mal, perdemos el trabajo, se cierra el lugar donde estamos. Así que vamos a encontrarnos en grupo a mirar algo de esa historia que muchas veces tiene que ver con cosas que han pasado en nuestra familia, en nuestra vida personal y que estamos repitiendo en ese ámbito del trabajo. Muchas gracias, ahí están todos saludando y agradeciendo. Hermoso compartir este momento y los que tengan ganas nos encontramos también mañana. Un abrazo enorme a todos y ya prontito daremos la fecha del próximo encuentro. Que estén muy bien. Chau, chau.